El sábado de la semana pasada nos enteramos que había un caso positivo. El caso positivo era de un médico itinerante que había estado en la localidad, que totalmente asintomático por un protocolo interno que utiliza Río Turbio, que no es el protocolo que utiliza habitualmente la provincia. Se le realizó un hisopado y da positivo. A partir de ese caso, nosotros decidimos hacer un análisis de situación, digamos. Nos queda la duda, hasta el día de hoy tenemos la duda si ese fue el caso cero, o sea, si el doctor vino y contagió acá, o si el doctor se contagió trabajando acá. Había estado una semana previa. En ese momento lo que se decidió fue hacer un muestreo. Se tomó solamente a las personas que habían tenido un contacto más estrecho, definido por la definición desde Nación de contacto estrecho, que ya la hemos repetido varias veces, y esas personas se las hisopó. No se hisopó a todas las personas que tuvieron contacto con el doctor, eso también hay que aclararlo, pero sí se les sugirió el aislamiento a todas las personas y que llamaran por teléfono si habían tenido algún tipo de contacto con el doctor, que posteriormente detectamos algunos casos que fueron hisopados. En esa primer tanda, que fueron los famosos 22 hisopados que se realizaron el primer día, obtuvimos el resultado de 4 casos positivos, ¿sí? En realidad, 3 casos positivos en esa primera tanda. Posteriormente, en una segunda tanda, por síntomas, un personal que había tenido contacto tanto con el doctor como con otro personal de salud también dio positivo. Por eso es que digo, todavía hasta el día de hoy no nos queda claro si fue el doctor el caso cero o el doctor se contagió acá. Tenemos hasta el momento 2 personal de salud de la institución con casos positivos y el resto son personas de la población. Durante la semana nosotros habilitamos un consultorio de síntomas respiratorios para sacar todo lo que es síntomas respiratorios del hospital y derivarlo directamente al SIC, que de paso aprovecho a explicar que este consultorio va a seguir funcionando la semana que viene en el horario de 10 a 14 para que toda persona de la comunidad que tenga síntomas respiratorios consulte. Ahí va a ser evaluado y en el caso de que cumpla con los criterios que nos habilita provincia, ahí se le va a tomar la muestra del hisopado. Esto es importante aclararlo porque nosotros hasta el sábado de la semana pasada preguntábamos a las personas que se comunicaban con el 107 y a todo que el que venía le decíamos que se comunique con el 107 y le preguntábamos los síntomas que tenían y le preguntábamos si tenían nexo epidemiológico, es decir, si había viajado del lugar de riesgo o si había estado en contacto con un caso positivo. Si cumplía con esos requisitos, se lo hisopaba. A partir de los casos que detectamos la semana pasada, el Ministerio nos habilitó por lo menos durante estas 2 semanas, la que pasó y esta, para realizar hisopados a personas con síntomas sin nexo epidemiológico. Eso es importante aclararlo porque no quiere decir que se vaya a seguir haciendo a posteriori, pero esta semana por lo menos sí tenemos la habilitación de realizarlo, porque lo que tenemos que evaluar es precisamente si tenemos virus circulando en nuestra sociedad o no. Ese análisis de situación todavía lo seguimos haciendo. No podemos decir que hay circulación viral, sí sabemos que hubo un brote, es la única información que podemos decir hasta ahora, que hubo un brote que aparentemente lo estamos pudiendo controlar. ¿Y por qué digo eso? Porque con los resultados de los datos obtenidos de todas las personas que se hisoparon, sean contactos o no sean contactos posteriores al primer caso, solamente obtuvimos esos primeros 4 casos que todos estaban relacionados, y no obtuvimos ningún caso positivo por fuera. Entonces es importante que en estos 14 días toda persona que pueda hacer aislamiento, que vemos que todas las actividades están restringidas, los horarios de los comercios, las actividades laborales inclusive también, toda persona que pueda hacer un autoaislamiento lo realice, más allá de que esté indicado o no. Evitar las reuniones, evitar las salidas innecesarias, todo lo que se pueda postergar, porque si tenemos casos circulantes asintomáticos, los vamos a poder controlar de una manera más efectiva en estos próximos 14 días. Había un 5.º caso que figuraba como caso positivo en la localidad de San Julián y que figuró durante bastante tiempo, a pesar de que nosotros habíamos aclarado de que era un paciente fallecido. Este señor es un señor añoso que tenía una patología quirúrgica abdominal
que debía ser intervenido quirúrgicamente porque si no lo hacía tenía altas chances de morir, pero que si se le realizaba la intervención quirúrgica por la edad y por las múltiples comorbilidades que tenía chances de morir también. Esto se habló con la familia previo a realizarle la cirugía, obviamente. Se dio la chance de que se realizara. El señor viajó a Río Gallegos porque acá no se podía realizar. Se realizó la intervención quirúrgica y estuvo internado un tiempo allá. Este señor regresa a la localidad con un alta, pero se descompensa a las pocas horas de estar acá. Entonces, directamente, como venía de una zona de riesgo y estaba cumpliendo ese aislamiento, se realiza todo el protocolo como si fuera un caso positivo, sin saber si lo era. Se lo internó en el sector COVID, se lo fue a evaluar con la ambulancia del 107 y cumplió su internación en un sector aislado y donde se le realizó también el hisopado. Desgraciadamente, por complicaciones relacionadas a la cirugía y al todo el posoperatorio, el paciente fallece. Post-mortem, nosotros nos enteramos que el resultado del hisopado era positivo. Entonces nosotros decimos, no es una persona que murió por COVID, sino que murió con COVID, que son dos cosas distintas para nosotros y para la familia. Para la estadística de la provincia y para la estadística a nivel país y mundial, toda persona que fallece con diagnóstico de COVID fallece por COVID. Eso es una cuestión estadística totalmente distinta, que no tiene nada que ver con lo que le pasó a este señor. Creo que hay que ser muy respetuosos. La persona que estuvo en contacto con caso positivo tiene que hacer 14 días de aislamiento. No importa si se la hisopa o no se la hisopa. Se hisopa solamente si tiene síntomas. Si no tiene síntomas, no se hisopa. Y por más que el hisopado les dé negativo, esa persona debe completar los 14 días de aislamiento igual. Habitualmente lo que uno hace es aislar a esa persona y aislar a los convivientes por una cuestión de que si ya estaban viviendo con esa persona, se los aísla de todos modos. Hubo casos donde, como el primer caso nuestro que tuvimos, donde se hisopó pacientes asintomáticos, pero que solamente fue por una cuestión epidemiológica y que no corresponde hacerla. Esto fue simplemente para un análisis de situación nuestra, donde a las personas que se hisopó y que les dieron negativo, se les dio el alta a los 14 días del último control con el contacto estrecho, pero se les dio el alta también a las personas que eran convivientes, porque serían contacto de un caso negativo, o sea, es contacto del contacto. Pero esto es una situación excepcional, ¿sí? Nosotros habitualmente lo que recomendamos es que toda la persona que es contacto estrecho haga los 14 días de aislamiento y los convivientes del contacto estrecho, si pueden hacerlo, también. Toda persona que estuvo en contacto con alguien que se hisopó, porque eso también va a empezar a pasar ahora, a partir de que se hagan hisopados en el consultorio, toda persona que está con síntomas y está en contacto con esa persona que se hisopó, por lo menos hasta el resultado tiene que estar aislada. Nosotros decimos autoaislamiento, por lo menos hasta tener el resultado del análisis. Una vez que está el resultado, ahí se ve si esta persona tiene nexo epidemiológico o previamente había estado en contacto con una persona que era positiva, deberá cumplir los 14 días de aislamiento, y si no cumple con ninguno de esos requisitos, automáticamente se le da el alta a ella y a su grupo familiar. A partir de ahora, toda persona que tenga síntomas, no importa que haya tenido contacto o no haya tenido, en su momento sí se evaluó y hubo personas que estuvieron menos de 15 minutos o que estuvieron con tapabocas y que presentaron algún tipo de síntomas y se las hisopó igual. Ahí el contacto seguía teniendo valor, pero actualmente el contacto, te repito, que no tiene valor. Cualquier persona de San Julián que presente síntomas respiratorios, le solicitamos que consulten en el SIC, en los horarios que ya dije, de lunes a viernes de 10 a 14, y el médico que está lo va a evaluar y si cumple con los criterios, se lo va a hisopar. Hasta el día de ayer salió esa información en la página del hospital, los números de la semana. Llevábamos aproximadamente, no me acuerdo, pero eran una cosa así de 79, más o menos, pero hoy tenemos 30 hisopados más que se recibieron, que fueron los de ayer, que se recibieron en el día de ayer, que fueron todos negativos. Esos hisopados fueron de personal del hospital, de pacientes del consultorio respiratorio, digamos, una serie de casos acumulados que fueron todos negativos. Por eso, repito,
Al día de hoy, todos los casos que tenemos han tenido contacto o con el caso del doctor o con el caso del doctor y con un personal del hospital. Entonces podemos decir que estamos ante un brote. Esa es la diferencia, que uno siempre dice, bueno, estamos en brote, estamos con transmisión por conglomerado o estamos en transmisión por comunitaria. No, estamos ante un brote. Nuestro objetivo es controlar el brote. ¿Cómo podemos controlarlo? Con todas las medidas que yo indiqué. Restan todavía, con respecto a lo que vos me preguntabas, recibir 5 hisopados más, que fueron los que se mandaron este último fin de semana, y obviamente si siguen acumulando en el transcurso del fin de semana también, pero la idea es seguir con este análisis durante toda la semana que resta para tratar de ver dónde estamos parados. Una característica de los casos que hemos conocido es que son asintomáticos. ¿Hay hoy algunos con síntomas? Sí, al día de hoy tenemos una persona con síntomas. La mayoría, cuando uno los reinterroga, algún tipo de síntoma han tenido. No es que son completamente asintomáticos, pero son síntomas tan leves que en la consulta la verdad que no los refieren. Pero cuando uno los reinterroga de una manera más específica, sí refieren un poco de dolor de garganta o tal vez un poco de tos, pero no surgen al principio. Hay una persona que sí ha presentado síntomas un poco mayores, pero no han requerido internación. Hasta ahora se ha manejado de manera ambulatoria y viene respondiendo de manera satisfactoria. La última consulta tiene que ver con esta información que también salió publicada en un medio de Río Gallegos, que tiene que ver con el hogar de ancianos, con 2 enfermeras que habrían tenido contacto. Esto tampoco fue así, ¿no? Claro, hay que aclarar, digamos. San Julián es una comunidad muy pequeña y la realidad es que hay personal del hospital que ha tenido contacto por fuera del hospital con otras personas que casualmente trabajaban o convivían con alguien que trabaja en el hogar. Esa es la realidad. Sí, ha habido contactos con cuidadoras o con familiares de cuidadores, de gente que trabaja en el hogar. Esas personas, por una cuestión de que nos interesaba mucho el nexo epidemiológico, se las hisopó y dieron negativos. Entonces nos importaba mucho también para saber, como te repito, este análisis de situación, pero no es real como lo describieron en los medios de Gallegos. La verdad que por ahí los medios provinciales no se acercan a las fuentes, así como pasó con el caso del fallecimiento que va a seguir figurando en las estadísticas. Cuando uno se pone a ver realmente, a hilar en lo fino, no es tan así. Han sido contacto, pero no es que... Yo leí el titular y me dio la impresión de que una enfermera contagiada había estado atendiendo en el hogar de ancianos. Eso no es así. No es así, han tenido contacto por fuera, muchas veces, porque te repito, somos una comunidad pequeña y muchas veces las interrelaciones, y hay que recordar también de que nosotros veníamos en una fase 5, que es una fase 5 donde estaban permitidas las reuniones, donde uno podía realizar reuniones sociales hasta 10 personas, donde estaban habilitadas las comidas, donde uno no puede comer con barbijos todavía. Entonces eso lleva a tener un contacto estrecho que es difícil de controlar y que es muy difícil evitar que haya contagios en ese estado. ¿Podemos volver a ese estado? Sí, el brote logra controlarse y somos muy conscientes, pero ahí necesitamos de la conciencia ciudadana, de que cada persona haga de manera correcta las cosas, trate de, si tiene que hacer el aislamiento porque vino de zona de riesgo, lo haga. Si nosotros logramos cumplir con esas premisas, yo creo que vamos a poder volver, pero bueno, es un trabajito que creo que como sociedad tenemos que hacerlo y nos va a costar un tiempito. ¿Zona de riesgo sigue siendo Río Gallegos y Comodoro Rivadavia? Todavía sí. Calafate tiene bastantes casos, todavía se está analizando el tema de Calafate. Hay personas que han venido de Calafate que han decidido autoaislarse, nosotros se los recomendamos. Todavía no está indicado el aislamiento, porque todavía están haciendo el mismo análisis de situación que nosotros, lo mismo que Turbio, que es de donde vino el primer médico, tienen 4 casos igual que nosotros, pero hasta ahora todos con nexo epidemiológico, están exactamente en la misma situación. No podemos decir que hay brote ni que son zona de transmisión comunitaria. Entonces, esos lugares todavía no corresponde que hagan aislamiento si vienen de esa zona, pero si uno puede recomendarles que hagan autoaislamiento, obviamente se lo recomienda.